Por eso todo un poquito. Yo vi en lo que les envío la otra liga. Ustedes les llega el correo, lo abren, sí, como unos 2 minutos más o menos. Ujú. Eso es. Mientras retomemos, estábamos hablando de la casta indígena, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver. Bueno, pues sí, estamos grabando, ¿verdad? Entonces, continuamos. Aunque Ya no pues, entre ella. tu compañera revise el video. Ah, ok. Sí. Entonces, vamos con la casta indígena. Pues ya habíamos hablado que por un lado se siente destruido en sus valores y en su mundo, pero en este caso también se llega a sentir melancólico, es decir, triste. El indígena, de acuerdo con los psicoanalistas, siempre está triste, ¿Mm? porque en este caso se le robó su estilo de vida, se le robó su identidad. Un norteamericano, Roger Bartra, estudia al mexicano, se enamora de la cultura mexicana, de hecho pasa mucho tiempo viviendo en nuestro país, y escribe un libro que se llama La jaula de la melancolía. En este libro, Roger Bartra escribe analógicamente cómo es el mexicano. Dice que él es como un ajolote. ¿Sí ubicas cómo son los ajolotes? No me digas feo. ¿Cómo es un ajolote? Son los como parecen como pececitos, ¿no? Ah, tienen branquias como pez, Ajá. Un tienen ajolotito. patas, tienen cola, tienen cabeza de rana y pueden vivir tanto fuera como dentro del agua. Entonces es curioso, es un animal prácticamente híbrido. Y entonces Roger Bartra dice precisamente que somos como un ajolote. Entonces tenemos características prácticamente de dos mundos. ¿Y qué somos? Pues ni somos, no somos ni peces, ni somos reptiles, ni tampoco somos anfibios. Sería una analogía. Entonces, obvio, les recomiendo este libro, La jaula de la melancolía, de Roger Bartra, que cuando salió el título, muchos se escandalizaron. No fue sino hasta que lo leyeron, comprendieron. Y de hecho, Roger Bartra dice que el ajolote debe morir, debe de extinguirse. ¿En qué sentido está hablando? Que en este caso el mexicano debe de, y es necesario, que haga una transformación, que se defina, sencillamente por eso, para que deje de tener antiguos temores con los cuales prácticamente ha vivido durante siglos y que si no lo hace no va a poder desarrollarse y en este caso, si lo hablamos en términos sencillos, no va a poder hacer feliz si no completa su transformación. Es algo curioso. A la casta indígena se le asignaron precisamente rasgos femeninos desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Cuáles serían esos rasgos? Número uno, como en este caso se dejó someter, se dejó conquistar, se le dio precisamente la característica de debilidad, sometimiento, devaluación social, porque en este caso el conquistador, como fue el vencedor, en este caso a los vencidos, se les dejó de ver como personas y se les consideró precisamente como objetos de conquista, como el botín, como posesión. Y entonces, cuando en este caso algo, un objeto, es totalmente manipulable, sometido, pues tú puedes hacerlo como tú quieras. Y ahí vemos precisamente la devaluación social. Otro rasgo que se le dio fue precisamente un rasgo telúrico. ¿Qué significa esto? Telúrico tiene que ver precisamente con que tiene una relación directa, en este caso, con la tierra, ahora sí, con la madre tierra. Porque en este caso los indígenas tenían precisamente un arraigo muy fuerte con la agricultura, ya lo había mencionado tu compañera,
Y entonces, ¿qué es la tierra? Tiene un rasgo femenino. Entonces, cuando las mujeres son separadas precisamente de sus rasgos maternales, deja de ser mujer, incluso para la cultura mexicana, y creo que para también muchas otras culturas. Precisamente es esta otra característica. Como la mujer tiene la capacidad precisamente de generar vida, la tierra tiene esta misma característica. Ahora, si todo lo que siembra se puede cosechar. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Entonces, la casta indígena fue precisamente la que más sufrió, porque como eran vistos como objetos, en este caso los hombres, los conquistadores, podían tomar a cualquier mujer, prácticamente violarla, hacerla sus esclavas, hacer con ellas lo que quisiesen. Y nace en este caso la casta mestiza. ¿Qué serían los mestizos? Pues precisamente la combinación de los conquistadores con los indígenas. Principalmente una madre indígena, padre conquistador. Pero tener mucho cuidado. Aquí esta casta mestiza también es sobrevaluada porque reina el estigma o la marca del desamparo. Entonces, para tener claro este pensamiento, vamos con la analogía. Llega un hombre, viola en este caso una indígena, y entonces lo hace para satisfacerse, para divertirse un rato, y después viene precisamente el abandono. Entonces, las mujeres, quedando embarazadas, tienen precisamente a sus hijos, a sus crías. Y entonces, estos mestizos, estos hijos, nacen precisamente con estas ideas, con este desamparo, y se desarrolla en él estos rasgos, la fuerza. Entonces, el huérfano, para que pueda adaptarse y sobrevivir precisamente a un ambiente, tiene que demostrar eso, que él es fuerte y que no se va a dejar. En consecuencia, la casta mestiza desarrolla rasgos masculinos. La fuerza más la masculinidad se convierte precisamente en machismo. Ya está uniendo a Mayra. También, como hablamos precisamente, hijos de conquistadores heredan, según ellos, de acuerdo con el pensamiento, la capacidad de conquista. ¿Qué significa esto? Que el mestizo va a sentirse fuerte, poderoso, porque es hijo de conquistador y por lo tanto en un determinado futuro él va a desarrollar la misma capacidad. Pero también como tiene su parte indígena dada por la madre, siente una filiación ajena al suelo, es decir, niega lo que le pertenece, niega parte de sus raíces. Y el machismo, para terminar con la idea, ahí, ¿dónde estoy que no me encuentro? Aquí estoy. Efectivamente. El machismo se tiene que expresar a través de dos cosas. Número uno, las posesiones materiales y el lenguaje. Entonces, ¿cómo es el macho mexicano? Tiene que demostrar que tiene un buen caballo. De hecho, estamos hablando con respecto con la imagen que nos brindó el cine mexicano. Pues, ¿qué decían las películas de charritos? Que el buen mexicano debe tener un buen caballo, una buena pistola y desde luego una muy buena mujer. Y que esas cosas jamás las debe de prestar. Incluso desde ahí ya estamos viendo que en este caso el charro mexicano tiene en este caso una personalidad de casta mestiza, porque ve a las posesiones, incluida a su mujer, como algo que debe de manipular. Y para él que sea el buen macho mexicano, debe tener esas tres cosas, esas tres posesiones. También el machismo se ve expresado a través del lenguaje, que está cargado precisamente con connotaciones pasivas. ¿Qué sería una connotación pasiva? Precisamente que ve al otro y se refiere al otro
como inferior. Entonces, aquí van a aparecer conceptos que, obvio, forma parte del lenguaje antisonante, pero tiene precisamente un significado. Si han escuchado, ¿no? ¿Eres valiente o te rajas? Sí. ¿Saben de dónde proviene eso de rajarse o de rajado? ¿No? Se los voy a explicar. Estamos siendo grabados. Espero que quien lo escuche no lo malinterprete. Entonces, lo rajado, la raja, significa precisamente la entrada de la vagina. Si hay niños presentes, mándelos por... Hijo, vete a la cocina. Entonces, lo rajado es eso, la entrada de la vagina, los labios. Entonces, cuando alguien se raja, significa que deja de ser hombre para convertirse en mujer. ¿Y qué pasa cuando son mujeres? Ya lo habíamos mencionado y en este caso con la casta indígena. Pues cualquier hombre puede entrar, abusar de ellas. Y en ese caso se convierte en un objeto. Un término relacionado sería esto, el chingar. ¿Saben lo que significa psicológicamente? Que también, obvio, es algo muy fuerte, Pues como ¿no? molestar o algo así, ¿no? Ah, bueno. De hecho, significa entrar a la fuerza, violación. Entonces, los hombres violan a las mujeres, se las chingan a la fuerza. Y repito, este lenguaje lo empleamos comúnmente todos los días, que refleja nuestra forma de pensar y refleja precisamente esto, la pasividad. Entonces, como lo dijo su compañera Mayrani, ¿no? Actualmente lo relacionamos con molestar. Entonces, deja de estar, decimos a los niños o a otras personas, ¿no? Deja de estar. ¿Pero qué significa? Pues déjame de estarme violentando. Eso es lo que realmente se quiere decir. Otro concepto relacionado, que de luego tiene también otra connotación pasiva, es precisamente llamar cuñado o cuñada a otra. Ya, bueno, ¿Perdón? ya no se veía, pero ya moví la cámara yo. Ah, perfecto. Gracias, perdón. El cuñado. Entonces, en México es casi una ofensa llamar cuñado a otro. Porque, ¿qué significa? El cuñado tiene una hermana atractiva y desde luego, cuando yo le digo a otro, pues eres mi cuñado, significa dame a tu hermana y adivinen para qué. Y no es para casarse y hacerla feliz. Para chingarla, dice. Exactamente, muy bien. Muy bien. Aquí ya se me fue donde pongo ahí la manita. Ahí está, mi cuñado. No, me refiero al emoticón de la Ok. manita. Ah, Entonces, el lenguaje mexicano está cargado de eso, de que en el fondo tenemos precisamente un pensamiento mestizo. Y prácticamente hombres y mujeres tenemos rasgos machistas. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, entre mujeres tienen una forma muy peculiar, en este caso, de someter a otra mujer. Los hombres lo hacemos con la fuerza. Entonces, cuando una mujer se nos quiere poner al brinco, pues rápidamente la sometemos. Con un golpe. ¿Cómo se dice por ahí? Con un Madrazo. abrazo. madrazo, chingadazo. Son expresiones mexicanas que denotan precisamente nuestra forma de pensar. No, en serio. Y obvio, repito, está siendo grabado, no lo tomen a mal, estamos encontrando el significado psicológico de los conceptos que manejamos los mexicanos. Incluso en las escuelas es donde prácticamente aflora la imaginación y se da una reproducción de lo que se vive en las casas. Eso es. ¿Hay alguna duda para que avancemos? No. ¿No? Perfecto. Antes de que me vayan. Eso es, aquí está. Otra casta que surge son precisamente la casta criolla o la de los criollos. Con ellos ocurre algo muy peculiar. Los criollos son hijos de padres españoles
pero que nacen en la colonia. Entonces, con ellos también ocurre algo muy peculiar. Número uno, ellos también se creen y heredan ese tipo de pensamiento, que son los herederos. Como son hijos de españoles, tienen una descendencia directa, ellos tienen el derecho de reclamar lo que sus padres conquistaron. Por lo tanto, ellos nacen con una inseguridad interna, precisamente acerca de lo que les pertenece. Sienten un desprecio precisamente por lo suyo. También tienen miedo a que como nacieron precisamente en un lugar diferente a España, al protectorado de la corona, ellos van a ser confundidos precisamente, obvio, con mestizos o con indígenas y tienen miedo precisamente a servir a otro, de ser rastreros. En España, de hecho, hay un término que se le llama salamería. Y esto precisamente en México sería más o menos como lambisconería. Entonces, estos criollos, efectivamente, tienen miedo a hacer eso. De hecho, también en España tienen sus otros conceptos, lame filipollas. ¿No saben lo que es una polla? No. ¿No? Es un pene masculino. Entonces, un filipollas sería eso, una persona salamera, barbera, que en este caso trata de quedar bien con aquel que tiene poder. Los criollos se quedan precisamente con privilegios. Y cuando precisamente conviven con mestizos o con indígenas, se les pide precisamente que utilicen el término don para hombres, doña para mujeres. Y entonces, ¿qué significa ese don? Que yo estoy arriba de ti. Y por lo tanto, tú debes de ser sometido. También existe en ellos la fanfarronería, es decir, el ser pretenciosos, presumidos. Yo soy Sánchez, yo soy Hernández, porque esos apellidos originariamente vienen precisamente, obvio, de España. Y entonces, estos apellidos no es más que una representación de la fanfarronería que llega precisamente a nuestro mundo. Y de hecho, véanlo con sus propios compañeros y compañeras, o en este caso, alumnos. Cuando uno de ellos tiene precisamente un apellido de origen indígena, pues de hecho no les gusta que los llamen así por su apellido. No, pues llámame Giovanni o llámame Jonathan. Y entonces en este caso niegan su parte indígena por sus apellidos, ¿eh? Y eso vio que ya he visto muy poco. También existe en este caso en los criollos el barroquismo. De hecho, también es un concepto que significa adorno sobre adorno. Entonces, los criollos son así. Todo lo adornan. Y a pesar de que ya está adornado, lo adornan aún más. Lo que dicen, cómo viven, cómo sienten, prácticamente es una exageración. Estas tres cosas se conjugan y entra en nuestra mente a través precisamente de estilos de vida, ya sea francés, californiano, es decir, adoptamos estilos de vida de culturas diferentes a la nuestra. En el caso precisamente del estilo francés, de hecho ese entra por Porfirio Díaz. Si ustedes recordarán sus clases de historia, él ayuda, número uno, a expulsar a los invasores norteamericanos, siendo muy joven. Después, obvio, ya siendo general, se enfrenta precisamente con los franceses en la intervención francesa, y obvio en la batalla de Puebla, él comanda un sector y los vence. Entonces, él cuando se convierte en presidente, en el dictador, siente una repulsión precisamente por los norteamericanos, porque precisamente durante la intervención francesa, México solicita apoyo a Estados Unidos. Y él dijo, déjame pensarlo. Es decir, niega esta ayuda. Los mexicanos nos las arreglamos como pudimos y vencimos. Y ya después de eso llegan los norteamericanos y dicen, sí, los ayudamos. Les damos dinero, un poco de dinero, y les damos armas. Y entonces, Porfirio Díaz
tiene ese rencor hacia con los norteamericanos, porque le fallaron cuando más lo necesitaban. Y entonces él, irónicamente, adopta el estilo de vida del pueblo vencido o sometido, que en este caso fueron los franceses. Por eso, en la Ciudad de México se le conoce como la ciudad de los palacios, porque la mayoría de estos recintos fueron construidos precisamente en época de Porfirio Díaz. Palacio Nacional, Palacio de Minería, el Palacio Postal, y todos ellos son construidos precisamente, obvio, con el estilo francés. De hecho, también el actual Monumento a la Revolución tiene un estilo francés, pero de hecho ese edificio iba a ser destinado para otra cosa. Incluso también adopta la idea de la arquitectura francesa, incluso se introduce la idea del metro, que también en este caso sería el tren francés, y también no es casualidad que en Porfirio Díaz haya traído el tren a México y las primeras máquinas hayan sido precisamente de construcción francesa. Eso es. ¿Alguna duda? No. Entonces vamos, seguimos hablando, obvio, de los criollos. Los criollos fueron criados precisamente por nanas, por madres sustitutas. Y de hecho, la palabra nana tiene un origen otomí que significa madre. Entonces, las madres criollas son mujeres frías, distantes precisamente, obvio, con sus hijos. Y se da en ellos precisamente este problema con la relación objetal. ¿Qué es la relación objetal en términos psicológicos? Es precisamente la relación con la madre. Entonces los niños, como carecen precisamente del cuidado, del afecto de la madre biológica, ese objeto debe de ser sustituido con otro. Y eso es gracias a las famosas Marías. ¿Quiénes son las Marías? Precisamente el término genérico que se le dan precisamente a las mujeres indígenas y que tienen la intención o la tarea precisamente de criar a los hijos de otros. Entonces las nanas tienen la tarea precisamente de contener y dar calor a los hijos de los españoles. Y todo eso se resume en la figura del rebozo. Esta prenda de vestir que tiene diversas funciones precisamente en la vida y en la cultura mexicana. Entonces, el rebozo no solamente es una prenda para cubrirse del frío, sino que este sirve precisamente como de canguro, precisamente para albergar ahí a las crías. Si vemos en este caso a las mujeres indígenas, obvio, cuando van a vender o cuando se trasladan, llevan sus manos ocupadas y ya sea atrás o adelante, llevan precisamente a su hijo. Esa misma actitud, ese mismo patrón, lo reproducen con los hijos de otros, con los criollos. Y ahí se da un fenómeno muy interesante. Las nanas, desde luego que tienen sus propios hijos, pero debido a que tienen que cuidar a otros hijos, tienen que abandonar a sus propios hijos por cuidar a los de otros. Y aquí en este caso, ciertos mexicanos nacen con un doble abandono. Por un lado, el padre, que los abandonó y que dejó a sus madres solas, y por otro lado, a sus madres que prefirieron, lo vamos a poner así entre comillas, cuidar a otros hijos, y entonces muchos mexicanos sienten y crecen con este miedo y resentimiento. Soy alguien que fue abandonado. Y ahí se reproduce, como lo hemos estado viendo, la imagen del macho mexicano. Alguien que debe de tener mucha fuerza, salud, no se debe dejar someter y por lo tanto prefiere chingar a ser chingado. Les recomiendo, obvio, estas películas, Todo el Poder, ¿cuál otra? La Ley de Herodes, que ahí también se refleja el pensamiento del mexicano. Que ahorita vamos a seguir ahondando esto cuando vemos la devaluación del mexicano. ¿No hay más dudas? Continuamos. No, vamos bien. Perfecto. Vamos a ver.
Ahora hablemos de la época independiente de México. Es decir, ya llegan los españoles, nos conquistan. Después, y irónicamente, ¿no? El movimiento de independencia, ¿por quién fue iniciado? Pues no fue iniciado ni por los indígenas ni por los mestizos. Fueron iniciados precisamente por criollos. El considerado padre de la patria, que tuvo muchos nombres, nosotros lo conocemos como Miguel Hidalgo y Costilla. Realmente él era hijo de padres españoles y que incluso, como pertenecía a la iglesia y por ser criollo, jamás se le permitió ascender, en este caso, a los estratos de la iglesia. Él no podía aspirar a más que ser un cura, porque en este caso, por haber nacido en otro lugar, se le delegó ese derecho precisamente de ser alguien más. También en este caso, la famosa corregidora, también era una mestiza. Iturbide, general Iturbide, también era criollos. Ellos inician precisamente el movimiento de independencia. Y entonces aquí se unen los criollos, que son los iniciadores. De hecho, también no es curiosidad. Los criollos tenían una educación, sabían las diferentes lenguas que compone el idioma español, como el catalán, por ejemplo. También sabían latín y por lo tanto podían leer otros libros. Muchos de ellos precisamente originaron la independencia de Estados Unidos y después, obvio, la Revolución Francesa. Entonces ellos ya habían leído a Montesquieu, ya habían leído a la Carta de los Derechos, ¿cómo le llamaban? Ay, Dios, se me fue el nombre, que es precisamente la que abrió la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces toman esas ideas de libertad, convencen a los mestizos precisamente de separarse, en este caso, de la colonia española, y por lo tanto simpatizan con los Estados Unidos. Simpatizan en el sentido de que ellos alcanzaron precisamente su independencia de las 13 colonias inglesas y por lo tanto adoptan a los Estados Unidos como la imagen del hermano mayor. Entonces, ahora sí, los de arriba, los del norte, se independizaron primero. Si ellos pudieron, nosotros más. Y por lo tanto, vamos a encontrar en ellos apoyo, tanto moral como económico. Y sí, hubo cierto apoyo de los Estados Unidos, pero no fue mucho porque ellos no tenían mucho tiempo precisamente de haberse independizado. Por lo tanto, sus recursos eran muy limitados. También, en la época de la independencia, se afirma dos cosas. Número uno, la imagen de la madre. En este caso, para que los criollos obtuvieran precisamente el apoyo de los mestizos, emplearon precisamente la imagen de la Virgen India, es decir, de la Virgen de Guadalupe. Incluso se inició este movimiento de independencia con simbolismos. Aquí la tenemos. Entonces, esta imagen se la han hecho, como ya lo saben, diversas investigaciones, y resulta que si es que fue hecha por personas, fue alguien muy inteligente, porque todo está lleno precisamente de simbolismos. Entonces, número uno, su manto está compuesto por estrellas. Se le dio esta imagen precisamente a astrólogos y resulta que ellos descubrieron que aquí se encuentran precisamente constelaciones. Otra fue precisamente que está parada sobre una luna, una media luna. Y resulta que esto también es un símbolo, porque fue precisamente el significado de la palabra México, que es el lugar en donde se encuentra la luna. También nos damos cuenta que aquí hay un angelito, pero tiene obvio características de varón. Entonces podemos hablar que dentro de nuestra cultura mexicana se ve influenciada la imagen del matriarcado. Y obvio, son cuestiones curiosas, incluso hasta antagónicas e incluso contradictorias. En México abunda el machismo, pero adivinen qué,
la imagen femenina es la que predomina. Incluso también sociólogos y psicólogos sociales han llegado a la conclusión de que el machismo sigue existiendo en nuestro país diverso precisamente a la influencia de la mujer. Es decir, que muchas veces en casa la mujer recrea, reproduce, premia y educa a sus hijos, hombres y mujeres, bajo la diferencia de género y donde predomina el hombre. Vamos a ver, perfecto. Por otro lado, también se reafirma el sentido de rebeldía. ¿Hacia quién o hacia contra? Hacia el padre. En este caso, ¿quién es el padre? Pues precisamente la colonia, la figura, obvio, de los españoles. Algo también muy curioso. Después, obvio, de la independencia de México, se dan diversos presidentes. De hecho, hay un... ¿Quién fue Agustín Iturbide? El primer emperador, ¿verdad? México tuvo un emperador. Llega la revolución, pero antes de la revolución, perdón, llega otro dictador, en este caso Porfirio Díaz, ya habíamos hablado de él, y entonces él instaura precisamente la imagen de hacienda. Y entonces gobierna México precisamente como si fuera una hacienda. ¿Cuáles serían precisamente las características de esta? Que en este caso, el hacendado es brutal, duro en este caso con los trabajadores. Es arbitrario, es decir, no es justo, y por lo tanto es agresivo. Y entonces Porfirio Díaz se convierte en eso, en el padre sádico. Se convierte en la figura de Quetzalcóatl. Se convierte también en la figura precisamente de los conquistadores españoles. Entonces, lo único que hemos estado haciendo a lo largo de la historia es reproducir el mismo patrón. Y actualmente, ¿cómo es el presidente de México? De hecho, también es arbitrario, pero no es brutal. Sí es arbitrario y sí es agresivo. Y lo estamos viendo con la actual crisis económica. Entonces, él está empeñado en seguir con sus proyectos de transformación, de la cuarta transformación, pero que solamente representa sus propios intereses. Incluso es diferente a otros, porque habíamos visto con presidentes anteriores la imagen precisamente obvio de partidos políticos. Actualmente ya no existe un partido político, ahora solamente existe la figura del presidente. Antes sí. Siguiendo con esta misma idea, y que incluso parece que estamos hablando del presente, ese padre se transformó precisamente en partidos conservadores. Y estos fueron precisamente, obvio, apoyados por la Iglesia Católica, y no fue sino hasta las leyes de reforma, precisamente con Benito Juárez, que se hay precisamente esta separación de poderes y la separación del Estado con la Iglesia. Pero a pesar de que existieron las leyes de reforma, los partidos políticos que siguieron después han tenido y siguen teniendo precisamente apoyo por parte de la Iglesia Católica. De hecho, el PAN también se le ha criticado como un partido mocho, porque realmente sigue teniendo mucha influencia de la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? No. Algo nuevo por aprender. Eso es. Como en este caso llegó Porfirio Díaz, ese padre dictador, las cosas tuvieron que cambiar. Y entonces se da precisamente la época revolucionaria. Y aquí se dio un cambio con respecto a la imagen de la mujer. Como ya lo habíamos mencionado, para que se diera en este caso la guerra de independencia, se tuvo que utilizar el estandarte de la Virgen Guadalupe incluso como símbolo, y es considerada como una de las primeras banderas del México independiente. Tuvo que cambiarse ese aspecto, y entonces surge la imagen precisamente de la soldadera. ¿Quién es la soldadera? Pues aquella mujer que incluso se vuelve a repetir este patrón. Abandona a sus hijos, abandona el hogar, y en este caso acompaña al hombre precisamente por la lucha y el cambio social. Y entonces
en el curso de los revolucionarios, también adoptan otra imagen mítica. ¿Quién fue su padre en este caso? Fue Emiliano Zapata, un hombre, un macho. E incluso las mujeres se unen a este movimiento. Comienzan a robar trenes, que como ya lo hemos mencionado, estos trenes fueron traídos por Porfirio Díaz, y entonces el medio de transporte, en este caso, que era prácticamente el más rápido y el confiable en esa época, fue el tren. Y entonces las mujeres se unen precisamente a la revolución. Y entonces, mujeres, tanto sigue siendo la imagen guadalupana, como en este caso, las soldaderas, atacan precisamente al padre, es decir, a Porfirio Díaz. Y a través precisamente de la imagen de la soldadera se da o se expresa una parte de la sexualidad que en este caso había sido denegada por las mujeres. Es decir, la mujer ya no solamente es madre. ¿Cómo es la imagen de la soldadera o qué representa? Número uno, es una mujer fálica. ¿Qué significa eso? Una mujer con características masculinas, es decir, una mujer con pene, pero no un pene real, sino un pene simbólico. ¿Y cuál es ese? Pues precisamente el del arma, el del fusil. Ay, ya me fui demasiado. Aquí está. El del fusil. Entonces, una mujer armada es una mujer peligrosa, porque es una mujer con falo, una mujer con poder, precisamente de poder someter a otros. De hecho, hablando del cine mexicano, ¿quién ha sido la mujer fálica por excelencia? ¿No la ubican? ¿No han visto películas antiguas? No sé. María Félix. ¿Quién? María Félix. Durante mucho tiempo, ella estuvo interpretando precisamente papeles de mujeres fálicas, de mujeres agarridas, de mujeres que no se dejaban. Incluso fue de las pocas actrices que se separó, obvio, de su esposo y que crió a su hijo solo. Y entonces, repito, María Félix se puede considerar como una mujer fálica, incluso adelantada a su época. Eso es. ¿Alguna duda? No, no. Excelente. ¿La imagen de Mariana se congeló o está muy pensativa? Viene. Sí, se congeló. Sí, se congeló, pero no importa. Entonces vamos con hablar de la cultura mexicana. Ay, perdón, me equivoqué de botón. Entonces, para hablar de la cultura mexicana, hay que tomar en cuenta estos tres factores. El factor indígena, que ya hemos estado hablando, entonces esa casta que fue discriminada, se le dieron características femeninas. El otro factor, hispano-cristiano, obvio hablamos precisamente de la influencia de la conquista, y del otro factor, anglosajón, es decir, de la fuerte influencia debido a su cercanía, precisamente obvio, de Estados Unidos. Que de hecho hay un libro, también se lo recomiendo, que es Tan lejos de Dios y obvio, tan cerca de Estados Unidos, que habla precisamente obvio de esta influencia. También hay otro libro que se llama México Bárbaro, que trata de expresar precisamente esta relación que hemos tenido durante años con nuestro vecino y que actualmente no ha cambiado. Incluso el presidente puede presumir todo lo que quiera, ¿no? Ah, bueno, de hecho ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Le pongo pausa para darles la liga y obvio terminar con la sesión del día de hoy. Entonces, esperamos.